Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. Desde hace algún tiempo estoy avisando de la disyuntiva que tienen los bancos centrales entre inflación por un lado y recesión por otro lado. Parece que los bancos centrales están decantando por la segunda opción, la de la recesión, después de que la Fed subiera nada menos que 0,75% su tasa de política monetaria. En este vídeo vamos a ver por qué han tenido que subir tanto los tipos y después también vamos a ver las perspectivas económicas que dibuja la propia Fed en algunos de sus pronósticos. ¡Vamos allá! Bueno, el largo plazo ha llegado y por desgracia nos toca pagar los excesos pasados. Desde hace algún tiempo, desde este canal, hemos analizado las posibilidades de que la recesión se nos colara en nuestra habitación. La gran diferencia hoy es que el banco central más importante del mundo, la Reserva Federal de Estados Unidos, anuncia ya, sin muchos tapujos, que vienen problemas graves en la economía mundial y que la posibilidad de recesión este mismo 2022 en Estados Unidos es algo más que posible. Así que venga, empezamos analizando esto de la subida de tipos. El 15 de junio de este año, la Fed subió los tipos de manera muy agresiva, como ya hemos dicho, un 0,75%. Este es el movimiento más agresivo nada menos que desde 1994. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacer en este clima, que ya es medio recesivo, la mayor subida de tipos en casi 2 décadas? Pues la primera respuesta es más que evidente, para frenar la inflación. Se suben tipos arriesgando una recesión para salvar la moneda, es así de simple. Hay que recordar que la inflación en Estados Unidos se encuentra ya persistentemente por encima del 8% anual. Pero la inflación no solamente está desbocada en Estados Unidos, lo está en la práctica totalidad del mundo. Al fin y al cabo, la práctica totalidad del mundo siguió exactamente la misma política de expansión fiscal y monetaria sin precedentes desde 2020. Lo interesante del asunto no es solo que la inflación crezca, que lo hace y mucho, sino que además los datos de inflación son constantemente superiores al consenso de lo que esperaba el mercado. En esta tabla se puede ver la inflación de las principales zonas económicas del mundo occidental. En color rojo podéis ver los datos en los que la inflación superó las expectativas del mercado. En color verde podéis ver los datos en los que la inflación se quedó por debajo de las expectativas del mercado. Y si no hay color significa que el dato de la inflación coincidió exactamente con la expectativa del mercado. Como veis, la inflación ha sorprendido prácticamente siempre o casi siempre de forma negativa. Es decir, la inflación real era mucho más alta que la inflación esperada. El segundo gran motivo por el que la Fed se ve obligada a subir con una fuerza inusitada los tipos de interés es su lentitud a la hora de subir el tipo objetivo de la política monetaria en el pasado. Esto realmente ha pasado en todo el mundo, no solo en la Fed. Básicamente los bancos centrales de la práctica totalidad del mundo han estado increíblemente lentos a la hora de subir los tipos de interés. Aunque explicar los diferenciales de tipo de interés se sale un poquito del propósito de este vídeo, simplemente os voy a comentar que los bancos centrales controlan más o menos de forma directa los tipos de interés de muy corto plazo, lo que usualmente se denomina el mercado monetario. Mientras que los tipos de más largo plazo, o también con más riesgo, solo son indirectamente influenciados por los bancos centrales. Venga, teniendo esto en cuenta, los tipos de interés del mercado llevan ya creciendo al menos desde octubre de 2021. Sin embargo, la Fed ha mantenido su tipo de política monetaria completamente inalterado hasta marzo de 2022 y desde entonces sigue bastante bajo. En la gráfica podéis ver esto con todo detalle. En otras palabras, básicamente se estaba acumulando presión en los mercados financieros y la Fed no respondía de ninguna forma a esta presión. Si tenemos en cuenta el ya casi incurable déficit público o déficit fiscal, es normal que la Fed no haya querido subir los tipos. Tenemos que recordar que los bancos centrales no son más que un apéndice del poder político, por muy técnicos que quieran ser sus participantes o sus informes. Subir tipos puede hacer daño a la política de regalar dinero que han estado realizando básicamente los estados de medio mundo. Así que los bancos centrales se han plegado a las pretensiones de los estados. Quizá también aquí es una buena idea hacer un pequeño comentario sobre la guerra de Ucrania. Es cierto que el componente energético de la inflación en todas partes del mundo está siendo muy grande, y eso es en parte evidentemente debido a la guerra. Y algo similar también ocurre con los alimentos. Sin embargo, no tenemos que perder de vista que la presión inflacionaria se estaba acumulando desde antes de que comenzara la guerra. También es necesario hacer énfasis en que están incrementando prácticamente los precios de todos los artículos, no solamente los de los alimentos y la energía. Por tanto, la guerra no es ni mucho menos la única explicación de la inflación que estamos sufriendo ahora mismo. También que los bancos centrales hayan decidido intervenir de forma agresiva es prueba de que existe al menos algo de espacio para actuar y disminuir la inflación con la política monetaria. Y a mi juicio, eso también es o puede ser entendido como una admisión de la culpa que tienen los propios bancos centrales de la situación de inflación actual que vive el mundo.
Bueno, vamos a ver ahora qué espera la Fed en sus informes donde hace pronósticos de la economía. En las declaraciones del director de la Fed, cuando informaba de la decisión de subir tipos que hemos analizado antes, se mencionaba la frase aterrizaje suave, que se está poniendo ahora de moda. Con esto básicamente quiere decir que espera que la subida de tipos disminuya la inflación sin causar una recesión. Powell espera, y básicamente todos esperamos, eso sí, que la subida de tipos tenga un impacto negativo en la actividad económica, solamente que Powell no espera que se llegue a una situación de recesión. También comenta el propio director de la Fed que el desempleo crecerá en el futuro cercano, es decir, está siendo bastante pesimista. Pero ninguno de estos comentarios realmente son noticias nuevas, todo esto ya lo sabemos hace tiempo. Al final, los banqueros centrales, en sus intervenciones públicas, dicen lo que los participantes de los mercados quieren oír y no otra cosa. El objetivo es, por supuesto, y como no puede ser de otra forma, evitar un pánico financiero. Sin embargo, vamos a ver qué dicen los indicadores de actividad adelantados de la propia Fed o que analiza la propia Fed. Es decir, analicemos lo que publica la Fed y no lo que dice la Fed en sus intervenciones públicas. La Fed de Atlanta publica un indicador bastante interesado llamado GDP Now. Como ellos mismos afirman, esto no es un pronóstico sobre el crecimiento económico, sino más bien una estimación a tiempo real del PIB. Así, de forma rápida, podríamos explicarlo como una especie de colección de indicadores adelantados. Los indicadores adelantados son simplemente indicadores que se publican antes de que se publique el PIB y que nos pueden dar o informar de cómo va a ir el propio PIB. Muchos de estos indicadores que están incluidos en el GDP Now forman parte del propio PIB. Otros indicadores simplemente correlacionan muy bien con algunos elementos del PIB. Por ejemplo, un indicador incluido en el GDP Now es el comercio internacional. Y el comercio internacional es de facto un componente del PIB. Otro indicador incluido en el GDP Now es la situación del empleo o la evolución de los precios. Ambos indicadores nos dan una idea de qué está ocurriendo en la economía a pesar de no estar directamente incluidos en el cálculo del PIB, al menos no explícitamente. A partir de estos datos, la Fed de Atlanta nos hace una estimación del PIB del trimestre mucho antes de que los datos de PIB estén disponibles. Y bueno, vamos a ver entonces, ya sabiendo que es el GDP Now, vamos a ver qué nos dice la Fed, la propia Fed de Atlanta, que va a ocurrir con el crecimiento económico en Estados Unidos. Como se puede ver en el gráfico, según han ido apareciendo indicadores nuevos, la Fed ha ido revisando paulatinamente su expectativa de crecimiento económico hasta colocarla en el 0,0%. Tal y como la propia Fed de Atlanta comentaba el 15 de junio, la estimación del modelo GDP Now para el crecimiento del PIB real en el segundo trimestre de 2022 es del 0,0% el 15 de junio, por debajo del 0,9% el 8 de junio. Después de publicaciones recientes de varias oficinas federales, las previsiones de crecimiento del gasto de consumo personal, el crecimiento de la inversión interna privada bruta y el crecimiento del gasto público del segundo trimestre se redujeron del 3,7% al 2,6%, del menos 8,5% al menos 9,2% y del 1,3% al 0,9% respectivamente. Por tanto, a la vez que el presidente de la Fed nos habla de aterrizaje suave, la Fed, en sus informes, nos dice que el crecimiento económico será del 0%. Y tenemos que recordar en este punto que la definición oficial de recesión implica 2 trimestres consecutivos de caída en el PIB. Y Estados Unidos ya vio cómo caía su PIB en el primer trimestre de 2020, y una caída, por cierto, que era completamente inesperada. Si en el segundo trimestre de 2022 también cae el PIB, pues Estados Unidos va a entrar oficialmente en una recesión. Ahora bien, conviene tomar los datos del GDP Now con cierta cautela. La verdad es que no sería la primera vez que se equivocan. Sin embargo, también es interesante observar que la estimación del GDP Now tiende a errar menos cuanto más cerca está la publicación del PIB. Ahora mismo nos encontramos a un mes y medio, más o menos, de la publicación de la primera estimación del PIB del segundo trimestre en Estados Unidos, por lo que todavía es un poquito pronto para saber con exactitud si nos estamos equivocando o no. Pero parece que los indicadores económicos se están deteriorando a marchas forzadas y además la subida de tipos no va a mejorar, ni mucho menos, es más bien todo lo contrario, esta situación. En definitiva, que los fundamentales económicos están empeorando muy rápidamente. Eso es básicamente lo que ya está anticipando el mundo de las finanzas y por eso las bolsas mundiales están sufriendo muchísimo estos días. Estamos actualmente viviendo la resaca de las malas decisiones económicas tomadas en 2020. Por desgracia, en economía no existe tal cosa como los almuerzos gratuitos y ahora nos toca, por desgracia también, pagar los almuerzos que creíamos gratuitos y que disfrutamos un par de añitos atrás.
Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si así ha sido, dejadme un like, si no estáis de acuerdo con algo o queréis charlar conmigo en el chat, pues adelante, dejadme un comentario, y si queréis ver más contenido similar a este, suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.